Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a trabajar hoy con lo que corresponde al tema 2, parte 1. Bien, siendo que la materia se refiere a probabilidades, nosotros ya hemos visto algunos conceptos, hemos visto combinatoria, hemos visto qué es una función de probabilidad. Ahora vamos a ver modelos de probabilidad. Bien, ¿a qué se refieren los modelos de probabilidad? Bien, cuando se presenta un determinado problema, lo que nosotros hacemos es, primero, verificamos el problema, con qué tipo de variables está trabajando. En este caso, existen variables discretas y variables continuas. Dependiendo del tipo de variables que se esté manejando en el problema, entonces nosotros vamos a elegir una determinada distribución para poder resolver el problema. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, tienen variables discretas, entonces aplico distribuciones. Puede ser la Bernoulli, puede ser la binomial, puede ser la de Poisson, la hipergeométrica, Pascal o la geométrica. Cualquiera de estas 6 distribuciones. Cada una de ellas tiene una fórmula y tiene una razón de ser, es decir, dependiendo del tipo de problema, yo voy a elegir cuál de este tipo de modelos voy a utilizar para resolver el problema, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy manejando intervalos, entonces voy a trabajar con una de estas, ¿no? Si estoy trabajando con, que un evento se repite muchas veces, entonces voy a elegir una de estas. Cada una de ellas nosotros la vamos a ver para qué sirve, cuál es su fórmula y vamos a hacer ejemplos de cada uno de ellos, ¿ya? Por otro lado, tenemos las variables en caso de que el problema trabaje con variables continuas, entonces vamos a aplicar ya sea la distribución uniforme, la gamma, la exponencial o la normal. Entre estas 4, la más común es la normal, es la que más se utiliza. Ustedes hasta cuando realicen su trabajo de grado van a aplicar la distribución normal. Entonces es importante que ustedes conozcan primero para qué sirve, no aprender de memoria la fórmula ni nada, sino que existe un tipo de distribución y que sirve para algo. Bien, por otra parte, recordando para cada una de estas distribuciones, por ejemplo, para variables discretas, la función se llama función de probabilidad. En cambio, para las variables continuas se llama función de densidad de probabilidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque con estas vamos a manejar otro tipo de funciones a través de áreas, ¿no? Vamos a ver más adelante y se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre estos dos grupos. Bien, empezaremos entonces con nuestro primer grupo que se llama distribuciones discretas, ¿no? Hemos visto acá está. Distribuciones para variables discretas. Okay. Entonces, en caso de que una variable aleatoria discreta se presente en un determinado problema, entonces la función se va a llamar función de probabilidad. Función de probabilidad. ¿Ya? Entonces, debemos tomar en cuenta esto. Aquí está, ¿no? Función de probabilidad, así es. ¿Ya? Cuando la variable es discreta. Bien, para ello, además, nosotros vamos a tener esta función que está con rojo, función de x sub i. ¿Por qué x sub i? Porque va a ir trabajando con las diferentes opciones de resultado que vaya a tener un determinado evento. Y se representa con la p porque es función de probabilidad cuando la variable discreta toma diferentes valores del evento. Bien, llamada probabilidad de x sub i.
para todo XUV y pertenece a un determinado rango. Se supone que la función de probabilidad va a ser siempre mayor o igual a 0. No puede haber números negativos, ¿no? Eso ya hemos hablado antes. Bien, la función de distribución, entonces, va a tener, tenemos dos funciones. La función de probabilidad, que está aquí arriba, y la función de distribución, que es con F mayúscula, ¿no? Se supone que la función de distribución tiene cierta condición. Hemos dicho que todos los posibles resultados de un evento tienen que sumar igual a 1. Bien, si nosotros desglosamos esta fórmula, entonces vamos a tener que va a ser igual a 1 la probabilidad cuando se maneja el primer elemento, con el segundo, con el tercero y con todas las posibilidades. Si estamos hablando de un dado, van a ser 6 resultados, 1, 2, 3, para los 6 casos. Si estamos hablando de una baraja de cartas, van a ser 52. Si estamos en una moneda, van a ser 2, ¿no? Y todo eso debería sumar 1. Bien, la función de distribución acumulada, entonces, se representa por esta otra fórmula. También f de x, cuando la probabilidad toma el valor de una desigualdad. Fíjense, aquí ya no es igual, ¿no? Puede ser menor igual, puede ser mayor igual, puede ser mayor, puede ser menor. Entonces, dependiendo del tipo de conector que se encuentre en esta función, dependiendo del tipo de problema, se utiliza la distribución acumulada. Okay. Bien. A ver, borraremos esto ya. Ok. Bien, entonces, habiendo definido la distribución para variables discretas, vamos a ver la primera o el primer caso. Dice, se llama distribución de Bernoulli. En algunos libros, algunos autores le llaman dicotómica también, ¿no? Distribución dicotómica, que es lo mismo. ¿A qué se refiere este tipo de distribución? No es necesario que aprendan todo esto de memoria. Quiero que entiendan, por favor, que esta distribución se refiere a lo siguiente. Dice que cuando se trabaja con un determinado evento, solamente podemos tener dos resultados, dice la Bernoulli. ¿Cuáles son esos resultados? Éxito o fracaso. ¿Ya? Si yo lanzo un dado, por ejemplo, yo digo, quiero que me salga el 6. Allá. Si me sale el 6 es éxito. Si me sale un número diferente de 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, entonces eso será el fracaso, ¿no? Entonces la distribución Bernoulli me dice eso, que esta distribución de parámetro P es el modelo más simple de probabilidad, porque nos indica que cualquier evento tiene dos resultados, o éxito o fracaso. ¿Cómo se representa el éxito? Con una P minúscula y el fracaso con una Q minúscula. Entonces, Q minúscula llegaría a ser 1 menos P. Esto llegaría a ser fracaso. Si yo tengo el éxito, digo el fracaso, el éxito, 30%. Entonces mi fracaso va a ser 70%. Si el éxito es 20%, el fracaso va a ser 80%. Ambos sumados me va a dar 1, en porcentaje 100%. Si estoy hablando con números, tendría aquí, si el éxito es igual a 0.2, mi fracaso va a ser 0.8, porque sumados ambos me tienen que dar 1, ¿no? Bien, esas son condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, si yo hablo de un tratamiento médico, puede ser efectivo o inefectivo. Efectivo sería éxito. Inefectivo sería fracaso. Segundo, la meta de producción o ventas del mes se pueden o no lograr. También es un evento en el cual nosotros podemos definir éxito o fracaso. Si hemos
nos hemos propuesto una meta de producción 1000 unidades en este mes y solamente ha sido vendido 700, entonces podemos distribuir también, ¿no? Cuánto ha sido el éxito y cuánto ha sido el fracaso respecto a las 1000 unidades. Bien, esta distribución Bernoulli, como se indica, solo se refiere a los dos resultados, éxito o fracaso, tiene la siguiente fórmula. Todas las distribuciones van a tener esta fórmula, función de X, ¿ya? Entonces, es la función de probabilidad, así se lee esto, ¿no? Función de probabilidad de la distribución Bernoulli va a ser igual al éxito elevado a la X multiplicado por 1 menos la probabilidad de éxito elevado a la 1 menos X. Si se dan cuenta, la P es la probabilidad de éxito. No voy a poder. Su madre, qué Si genial. hablamos de la Q, es la probabilidad de fracaso, como hemos mencionado, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se tiene solamente dos opciones, o 0 o 1, no hay más. Entonces, esta es la distribución básica y sencilla. Bien, tenemos un ejemplo. Si lanzamos un dado y esperamos que salga el 5, entonces el número de veces que sale un 5 va a ser 1, ¿no? ¿Sí? Si lanzamos un dado y tenemos 6 posibilidades, por lo tanto el espacio muestral va a ser 6, eso ustedes ya saben. 6 su espacio muestral. Hemos dicho que nuestro éxito va a ser 5. ¿Y cuántos 5 tiene un dado? 1. Se considera éxito sacar 5, porque así lo hemos definido aquí arriba, ¿no? Éxito es 5. Entonces, la probabilidad de que salga un 5 con la fórmula que acabamos de ver hace un momento va a ser igual a. Cuando X es 1, hemos dicho que la Bernoulli solo tiene dos opciones, o 1 o 0. ¿No ven? Éxito o fracaso, no hay más. En este caso, éxito era 5. ¿Cuántos 5 hay? 1. 1 dividido entre 6 elevado a la 1, porque dice la fórmula elevado a la X, por 5 dividido entre 6 elevado a la, fijémonos la fórmula, 1 menos P, dice, ¿no? Aquí, 1 menos P. Entonces, 1 menos P, si nosotros restamos 1 menos, ¿cuánto era P? 1/6. 1 menos 1/6 me va a dar 5/6. Elevado a la 1 menos X. 1 menos X. ¿Cuánto era X? Era 1, ¿no? Entonces, reemplazamos en la fórmula y vamos a tener esto. Como resultado, vamos a tener 1/6, si ustedes ponen en la calculadora, y vamos a tener 0,16%. Entonces, de acuerdo al problema que nosotros tenemos y al éxito, que en este caso hemos definido 5, vamos a tener como resultado de éxito 16%. Y el fracaso se supone que es el complemento, es decir, estos dos sumados me tienen que dar 100%. Y si hablo en números, me tiene que dar 1. Aquí está, ¿no? Si sumamos este con este, 1. Este con este, 100. Bueno, es un ejemplo con la distribución Bernoulli. Bien, vamos con la segunda distribución. La distribución binomial dice, tiene cierta característica. Se supone que la distribución Bernoulli, que hemos visto hace un momento, acá, el dado se lanza una sola vez. Listo, no hay más. El evento ocurre una sola vez. En la distribución binomial, en cambio, el evento se repite n veces. El mismo evento. Esa es la característica. Entonces, si el problema se les presenta, al lanzar un dado obtenga una sola vez, entonces aplico Bernoulli. Si el evento se repite varias veces, entonces aplico la fórmula de la distribución binomial, ¿no? Bien, tiene ciertas características. Si nos fijamos acá, dice el resultado de cada ensayo sea independiente de los resultados anteriores. ¿A qué se refiere eso? Si yo voy a lanzar un dado, lo lanzo, ¿ver? Ya, voy a lanzar por segunda vez
dice que el resultado anterior no tiene que influir en el siguiente. ¿Ya? Esa es una característica de la distribución binomial. Bien, los resultados del experimento, si se fijan acá, sean mutuamente excluyentes, ¿no? Uno no depende del otro. Hemos visto en una anterior clase a qué se refieren los eventos mutuamente excluyentes. Que uno no influye en el otro, ¿no? Bien, con un espacio muestral S donde cada elemento sea éxito o fracaso, ¿cierto? El dado tiene un espacio muestral 6 y cada elemento, cada vez que se lance el dado, el espacio muestral va a seguir siendo 6. Y en cada opción vamos a tener tanto éxito como fracaso. Entonces diremos que sigue el modelo de la distribución binomial. Bien, el problema se presenta, tenemos que verificar que se cumplan estos tres, entonces decidimos que es una distribución binomial. Por lo tanto, aplicamos su fórmula que está escrita acá con rojo, fíjense, ¿no? Bien, dice función de probabilidad, la función de X, que también la puedo escribir de la siguiente manera. La probabilidad cuando X toma el valor de R había sido igual a la combinación, ustedes saben ya que es una combinación, hemos visto en una clase, ¿no? Esto no es N entre R, cuidado. Es combinación de N elementos tomados de R en R multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la R por la probabilidad de fracaso elevado a la N menos R. Bien, si yo voy a aplicar la distribución binomial y tengo esta fórmula que está acá, entonces yo tengo que tener los valores de cada una de estas variables, ¿verdad? Bien, entonces definiremos. X es la variable aleatoria binomial que expresa el número de éxitos. Bien. Dice que yo tengo R, que son los éxitos, en N pruebas. Tengo 10 pruebas, digamos, y en esas 10 pruebas voy a tener 3 éxitos. ¿Ya? Dependiendo del problema, entonces los voy a definir así. En algunos libros, o bueno, cuando ustedes lean probabilidades, seguramente van a encontrar una B mayúscula, dice aquí B, ¿no? Entonces se está hablando de la distribución binomial, con sus parámetros N y P. N que se refiere al número de veces que se presenta el problema, el evento, y P los éxitos. Bien, cada una de las distribuciones tiene dos fórmulas más, la media y la varianza. Para la distribución binomial existe una fórmula para obtener la media y otra para la varianza. ¿Cuál es esa? La media, que se representa por mu, dice que es igual a n por p, es decir, a la cantidad de veces que se repite el evento, y multiplicado por la probabilidad de éxito, que es p. La varianza, que es sigma elevado al cuadrado, es igual a n por p por q, ¿no? Dependiendo de los datos que nosotros tengamos, aplicamos estas fórmulas. Bien. Entonces, vayamos al ejemplo. Ejemplo, dice, ¿no? Hemos dicho que la binomial es una distribución que tiene ciertas características. Primero, que se repite varias veces el evento. Veremos si este ejemplo... Perdón, Inge, que le interrumpa. La hoja anterior, ¿me puede mostrar, por favor? ¿Sí? Por sacar de captura. ¿Sí? Ya está, gracias. Bien. Entonces, trabajaremos con los ejemplos. Ok. Dice, un grupo de 4 personas. Ya imaginen 4 personas. Aficionadas han leído la última novela que fue un éxito al punto de que 80% ya lo leyeron. Ya han leído 80%. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan leído 2 personas? Entenderemos. Tenemos que entender el problema antes de, ¿no? Bien. Dice, un grupo de 4 personas. Entonces te está repitiendo el evento
4 veces. Por favor, hay un Que no se micrófono prendido escucha. ahí. Ya. Bien, tenemos un grupo de 4 personas, entonces 4 personas se está repitiendo 4 veces que han leído la novela. Aquí tenemos un porcentaje y este porcentaje dice que fue un éxito al punto de que el 80% ya lo leyeron. Entonces cada uno de los datos lo voy a ir representando con una variable. Datos. Para poder resolver un problema, primero tienen que escribir todos los datos que tengan. Una vez que tengan los datos, analizarán cuál de las distribuciones corresponde para poder aplicar y resolver el problema. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando que calcule la probabilidad, fíjense aquí, de que hayan leído 2 personas. Bueno, aquí tengo 2 datos, 4 personas y 2 personas. Si 4 es el total de veces, entonces será N, ¿no? Y 2 personas será R, porque hemos dicho que R es la cantidad de éxitos que vayan a ocurrir cuando se presenta un determinado problema. Bien, si yo estuviera hablando de un dado, por ejemplo, un dado lo lanzo 5 veces y en las 5 veces quiero que me salga 2 veces el 6. Entonces yo tendría N 5 veces y R 2 veces. N representa la cantidad de veces que se va a realizar el evento y R la cantidad de éxitos que yo voy a lograr en el evento. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, también tengo 80%. Si 80% se refiere a la probabilidad de éxito, que en este caso sería P. Sin embargo, yo tengo que trabajar en el problema no con porcentajes, sino con números. Entonces, 80% se refiere a 0.8. Si la probabilidad de éxito es 0.8, entonces la probabilidad de fracaso va a ser 0.2. Se supone que hemos dicho que estos dos deben sumar 1. Entonces Q se deduce. Como ya tengo todos los datos acá, N, R, P y Q, que habría obtenido yo de este problema, entonces aplico la fórmula de la distribución binomial. ¿Qué me dice la distribución binomial? Me dice que, aquí está, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces, la probabilidad cuando X toma el valor de R, entonces voy a tener la combinatoria, fíjense, éxito a la R, fracaso a la N menos R. Bien. Aquí tengo combinatoria de quién? De N con R, N es 4, R es 2. De la probabilidad de éxito elevado a la R, R es 2. Por la probabilidad de fracaso, que es Q, elevado a la N menos R, 4 menos 2, 2. Bien. ¿Cómo obtengo la combinatoria de esto? ¿Recuerdan cómo era la combinatoria de esto? Era factorial de 4. A ver, recordaremos cómo era. Era factorial de 4 dividido entre R por R. En este caso sería 2 factorial por, N menos R. gracias, por 4 menos 2, ya me van a corregir, ¿ya? ¿Así? Factorial. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, si era así, esto va a ser igual a factorial de 4, yo voy a tener 1 por 2 por 3 por 4, ¿no ve? ¿Cuánto sería factorial de 4? 24. 2 por 3, 6 por 4, 24. Dividido entre
Factorial de 2 me va a dar 2. 4 menos 2, 2. Factorial de 2, 2 por 2, 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya vayan siguiendo. Entonces, esto me va a dar ¿cuánto? 24 entre 4, 6. 6. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? 3 por 4, 12, entre 2, 6. ¿Ya? Entonces, esto se calcula con la fórmula del factorial, ¿verdad? Digo, de la combinación. Ok, 0.8 elevado a la 2 seguramente les va a dar 0.64. Y 0.2 elevado a la 2, 0.0.4. Y si multiplican todo esto, 0.1536. ¿Está bien? Revisen, por favor. Bien, al yo tener 0.15.36, voy a tener el 15%, ¿no? Multiplicado por 100, el punto recorre dos espacios. Entonces, como resultado y como conclusión, voy a tener que el 15% es la probabilidad, a ver, revisen acá la pregunta aquí arriba. Hay una pregunta, ¿no ven? Una pregunta, ok. Igualito tengo que responder. Es la probabilidad de que hayan leído la última novela 2 personas de un grupo de 4 personas. Es el 15%. Fíjense, mi resultado viene de la parte de arriba, ¿no? Igualito. Entonces, cuando ustedes resuelvan un problema, ustedes deben escribir no solamente 15%, porque, bueno, son caps para la fórmula. Ya, he encontrado el resultado, tengo 15%. Ya expliqué qué es 15%. No sé, mi resultado es ese. Y, no, pues la probabilidad de qué. Entonces, acá abajo está escrito qué es lo que se entiende por el 15%, ¿no? Que en realidad es la misma pregunta con el enunciado que tenemos aquí arriba. Ok. Bien. Entonces, continuemos con otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo. Bien. ¿Cuál es la probabilidad? Seguimos con el enunciado, pero esta vez hay otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que hayan leído la última novela máximo 2 personas? Bien, tenemos los mismos datos. 4 personas, bien. Éxito dice máximo 2 personas. ¿Qué se entiende máximo como máximo? Es decir, no pueden ser más de 2 personas, ¿verdad? Más de 2. Tienen que ser hasta 2. Eso se podría entender como máximo. No sobrepasa de 2. Entonces, ¿cómo yo represento máximo 2 personas? Como X menor o igual a 2. Quiere decir hasta 2. Si X es igual a menor o igual a 2, entonces R es menor o igual a 2. Si se fijan en nuestro anterior ejemplo, aquí está. X era igual a R igual a 2, ¿verdad? Ahora, como el problema cambia, entonces X es menor o igual a 2 y R es menor o igual a 2. Por lo tanto, la fórmula va a variar. Vamos a tener la probabilidad cuando X es menor o igual a 2. Entonces, ya no voy a tener un solo término, fíjense. Aquí yo tenía igual a 2, por lo tanto, toda mi fórmula se refería al 2 como variable, ¿verdad? Ahora, yo tengo menor a 2, entonces ya no voy a tener un solo término para 2. Fíjense, aquí tengo, a ver, ¿dónde está mi lápiz? Ya, aquí voy a poner. Si yo tengo que este es... Entonces, si se fijan aquí, este era para 2, ¿verdad? Ahora, yo voy a trabajar con menor a 2. Entonces,
Si la probabilidad se refiere desde el 0 para arriba, entonces estaría hablando yo del 0, del 1 hasta el 2. 3 términos, ¿no ven? Por lo tanto, voy a tener que la probabilidad cuando X toma el valor de 0, luego cuando X toma el valor de 1 y cuando X toma el valor de 2. Listo. Ahora, para cada uno de ellos voy a aplicar la fórmula. Si nos fijamos acá para 0, yo tengo todo esto. ¿Qué es lo que varía? En este caso, varía R. Fíjense aquí, el exponente es 0. A ver. Aquí es 4 menos 0, entonces va a quedar 4. Y este también es R, ¿no? Para el siguiente término, R vale 1. Entonces, cambia este, y aquí voy a tener 4 menos 1, me va a dar 3. Para el tercer término, va a variar R nuevamente. Este es 2, este es 2, y 4 menos 2, 2. Bien, entonces voy a tener 1, 2, 3. Si aplico, multiplico, obtengo la combinación, vamos a tener este resultado, 0.18. Bien, si yo tuviera acá máximo 3 personas, entonces yo tendría que ponerle un término más aquí, ¿no? Hasta 3. Si yo tuviera la pregunta desde 2 hasta 3 personas, entonces omitiría el 0 y el 1, simplemente trabajaría con el 2 y con el 3. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta que vaya a surgir en el problema, voy a determinar cuántos términos voy a tener acá. ¿Ya? Bien, entonces, acabo de encontrar el resultado 0.1808. En porcentaje llegaría a ser 18%. 18% entonces es la probabilidad de que, aquí está la pregunta, de que hayan leído la última novela, ¿no? De que hayan leído máximo 2 personas. Recordemos, esto es importante. Para cualquier tipo de problema, siempre debemos recordar esta fórmula de la distribución, de probabilidades, ¿ya? ¿A qué se refiere la fórmula? A que la suma de todas las posibilidades tiene que darme 1. ¿Sí? En este caso son 4 personas, entonces voy desde el 0 hasta el 4. Por eso tiene mi probabilidad solamente 5 términos, porque aquí dice 4. N es 4, ¿no? Bien. Ok, continuemos. Acá va la tarea. Dice, al lanzar 3 veces una moneda, calcular la probabilidad de obtener, tienen 4 ejercicios, 1, 2, 3, 4, 5. Una cara, 2 caras, 3 caras, ninguna cara, 4 celos. Bien, entonces hay ayudita aquí. Primero, estoy lanzando 3 veces, 3 veces, perdón. Esperemos aquí, a ver. Ya, estoy lanzando 3 veces una moneda. Por lo tanto, voy a tener n igual a 3. Calcular la probabilidad de obtener. En este caso, si estoy hablando de una cara, entonces mi éxito va a ser 1. Si estoy hablando de 2 caras, aquí va a ser 2. Si estoy hablando de 3 caras, ustedes deduzcan cuánto va a ser. Si estoy hablando de ninguna cara, también deduzcan. Si estoy hablando de 4 sellos, deduzcan cuánto va a valer R. Para cada uno de los ejercicios necesitamos definir el valor de N, que ya lo tenemos. N va a ser 3 para todos.
R va a ser 1, va a ir variando para cada uno, ¿no? En este 1, en este 2, en este 3, en este 0, yo qué sé. Si estamos hablando de una moneda, entonces mi probabilidad de éxito será pues, un medio, ¿no? Si la probabilidad de éxito es un medio, entonces la probabilidad de fracaso, ¿cuánto va a ser? 1 menos P. Entonces voy a tener un medio. Ya tengo N, ya tengo R, ya tengo P, ya tengo Q. Puedo resolver este problema, ¿no? Aplico la fórmula y ya está. De la misma forma para este, la única diferencia es que va a variar N. Como se está hablando de monedas, entonces cada uno de ellos va a tener la misma probabilidad de éxito y la misma probabilidad de fracaso. Bien. Estamos hablando de 3 veces una moneda, entonces puede salir estas opciones. Cara, 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 o puede salir cara, es sello, cara, y son 8 opciones, ¿no? Bien, acá en la parte de abajo ya está resuelto el problema para la primera opción. Fíjense, n igual a 3, aquí está, ¿no? NR. 0,5 elevado a la R, que es 1, aquí, ¿no? Que no se escribe. Y 0,5 elevado a la 3 menos 1. Este ya es la solución para el 1. Igualito deben resolver para estos otros 4. ¿Ya? Bien, no está difícil, ¿no? Lo importante es que apliquen la fórmula y que puedan trabajar con la fórmula. Bien. Y el ejercicio, por favor. ¿Sí? Ya. Bien, tenemos la distribución de Poisson para terminar. Esta distribución tiene cierta característica. ¿Se acuerdan que la binomial que acabamos de ver dice que se repite un evento varias veces? Ok, esa es la binomial. Ahora la de Poisson dice que cuando se trabaja con un intervalo, si hablamos de un intervalo de tiempo en una región plana con un promedio dado, entonces aplican la de Poisson. ¿Ya? Siempre y cuando se trabaje con esto. Veremos. El ejercicio dice, o la distribución se refiere a que cuando la variable aleatoria sigue este tipo de distribución, entonces se puede tomar o toma los valores de 0 hasta n. Su función de probabilidad está representada con esta fórmula. Hemos dicho que cada una de las distribuciones tiene una fórmula para que se resuelva el problema, ¿verdad? Entonces, esta fórmula se lee de la siguiente manera. Lambda, aquí está lambda, elevado a la k, dividido entre k factorial por e elevado a la menos lambda. Entonces, para poder resolver algún problema con la distribución de Poisson, nosotros debemos saber qué valor tiene lambda, qué valor tiene k, ¿ya? Y el valor de e es una constante. Está acá al lado. E vale 2.71, 828, etcétera, ¿no? Tiene varios números acá. K es la variable que va a tomar los valores de 0 para adelante. Además, lambda debe ser siempre mayor a 0. ¿Ya? Si se les da algún problema con lambda menor a 0, un número negativo, no se puede resolver el problema. Bien. Para cada distribución hemos dicho que existe tanto la media como la varianza. Esta es la media y esta es la varianza. Mu igual a lambda, sigma cuadrado igual a lambda, ¿no? Media es la media y esta otra es la varianza. Bien. Okay. Ejemplo. Cuando se les habla del puente de las Américas, ¿qué imaginan? ¿Están durmiendo?
Un puente de las Se van a suicidar. Suicidio, ¿no? Américas grande de suicidios. Suicidio, ya. Puente de las Américas, no, suicidio. Bien, entonces, dice, de acuerdo a registros policiales, en el Puente de las Américas, como promedio mensual suelen producirse 6 intentos de suicidio. Fíjense, en un mes dice que más o menos se producen 6. Calcular la probabilidad de que se produzcan 2 intentos de suicidio. Ahora, ¿cómo yo sé que este problema lo tengo que resolver con la distribución de Poisson? Hemos dicho que la de Poisson se aplica cuando se habla de intervalos de tiempo. Si se fijan acá dice con un promedio mensual. En un mes. Aquí hay un intervalo de tiempo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo aplicar Poisson. Me están pidiendo calcular la probabilidad de que se produzcan 2 intentos de suicidio en ese mes. Sigo hablando de un intervalo de tiempo. Aplico Poisson. Deduzco primero qué datos tengo. ¿Cuáles son los datos que yo tengo? A ver. Dice mi variable 2 intentos de suicidio por mes. Aquí está. Esta es la variable que estoy deduciendo de estos 2 intentos. La fórmula me dice, esta es mi fórmula. Pero para aplicar la fórmula yo necesito saber cuánto vale lambda y cuánto vale K. Hemos dicho que K es la variable, entonces K va a ser esto. Ahora, lambda, ¿cómo se deduce? Dice, lambda tiene el valor de lo que ocurre, aquí arriba, en el intervalo de tiempo. ¿Qué ha ocurrido? 6 intentos de suicidio. ¿Cuál es el intervalo en un mes? Ojo, que hay que tener cuidado en lo siguiente, que la misma unidad de medida del problema sea la misma unidad de medida de lo que nos están pidiendo. Aquí dice mensual y aquí dice mes, ¿no ven? Si aquí hubiera sido un mes y aquí hubiera sido días, entonces hubiésemos tenido que hacer una conversión. Pero en este caso coincide. Por lo tanto, 6 intentos de suicidio en un mes por la unidad de medida del mes, que es este. ¿Ya? Ese mes se está escribiendo aquí. ¿Qué es lo que hago? Simplifico este con este y me va a quedar 6 intentos de suicidio. Por lo tanto, ya tengo lambda. Entonces, lambda representa qué es lo que ha ocurrido en el intervalo de tiempo, ¿no? Dependiendo del tipo de problema que vaya a presentarse. Ya tengo cuánto vale lambda, ya tengo cuánto vale x, entonces lo único que hago es simplemente reemplazar aquí, ¿no? En vez de lambda pongo 6 elevado a la k, que va a ser 2, factorial de 2, fíjense, e tiene un valor, hemos dicho que e vale 2.70 y algo, ¿no? Entonces representan e elevado a la menos lambda, que sería 6. Ponen en la calculadora y como resultado van a tener 4%, que es la probabilidad. Bien, tenemos 2 ejemplos más. Si bien hemos hablado de 2 intentos de suicidio, ahora mi variable cambia. Dice ningún intento de suicidio. Por lo tanto, K va a ser 0. Antes yo había trabajado con K igual a 2, que también lo puedo escribir como X, ¿no? Que es igual, X igual a 0. Bien, entonces, si yo reemplazo en vez de la variable K 0, seguramente van a calcular y les va a dar 0.0025. Bien, esto no está complicado, pasaremos al siguiente. Dice, más de 3 intentos de suicidio. Aquí ya no estamos hablando con una igualdad, aquí hay una desigualdad. Si estamos hablando de más de 3 intentos, quiere decir que nuestra variable va a ser mayor a 3. No dice no dice desde 3 para adelante, dice más de 3, estamos hablando entonces desde el 4. ¿No ve? Mayor a 3, entonces refiere al 4.
Si nosotros analizamos la distribución de probabilidades, que es una fórmula que hemos visto hace un momento y que les he dicho que era muy importante, cuando todas las probabilidades suman 1. ¿Se acuerdan? Entonces, en este caso, si bien nosotros tenemos varios suicidios en un mes, entonces nuestra fórmula irá desde 0. 0 suicidios puede ser. 1 suicidio puede ser. 2 suicidios. 3, 4. Esta fórmula tendrá un fin aquí. ¿Podrá ocurrir 1000 suicidios en un mes? Sí. ¿Puede ocurrir 5000? Sí. ¿Puede ocurrir infinito? Sí. Porque no hay restricción en nuestro problema. Entonces, si se fijan acá, la función de distribución de probabilidad pues es infinito. Y me están pidiendo que yo calcule más de 3 intentos. O sea, me están pidiendo de aquí hacia allá. ¿No? Ahora, ¿cómo yo voy a calcular si aquí no sé, no voy a sumar hasta infinito? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aquí tengo yo una igualdad. Entonces, puedo yo esta misma fórmula escribirla de la siguiente manera. Probabilidad cuando K es mayor a 3. O sea, yo necesito este valor. Pero como no puedo calcular a este lado porque es infinito, entonces puedo calcular al otro lado, ¿no? Fíjense, todos estos términos que están con verde lo puedo pasar al lado del rojo, es decir, al 1, y esta igualdad me va a quedar aquí. ¿Mm? Entonces, voy a tener 1 menos, esto aquí está, 1 menos el primer término, menos este segundo, menos este tercero, menos el cuarto. Y esta igualdad ya va a quedar aquí, ¿no? ¿Sí? Y todo este término va a quedar al otro lado. Como hay equivalencia, entonces puedo calcular. En vez de calcular esto, calculo pues este otro que es lo mismo, ¿no? Porque hay una igualdad. Entonces, reemplazo 1 menos, y para este primer término aplico la fórmula de Poisson, que hemos dicho que era lambda elevado a la, ¿cómo era la fórmula? A ver, recordaremos. Aquí está. Lambda elevado a la K sobre K factorial por E a la menos lambda. ¿A ver? Entonces, voy a calcular yo para este término. Para este término, la fórmula. Y me va a salir seguramente un número. Para este también. Para este, ya lo tengo calculado. Para 0 ya lo tengo, aquí está. ¿No? Para 0. Este era para 0. Para 2 he calculado también, ¿no? Hace un momento. Me faltaría calcular para 1 y para 3. Entonces calculo y verifique. Seguramente me va a salir 0.8488, que significa el 84%. 84% es la probabilidad de que existan más de 3 intentos de suicidio por mes, siendo que el promedio de suicidios era 6 por mes. ¿Sí? Ese entonces es este resultado. Listo. Ahora, si el problema se hubiera presentado más de 2 intentos de suicidio por mes, ustedes hubiesen tenido que poner aquí 2, ¿no ven? Entonces ya no hubiese tenido que trabajar desde 4, sino desde aquí, ¿no? Desde ahí. ¿Sí? Entonces los términos a este lado hubiesen pasado todos menos este. Solamente hubiera tenido que sumar estos 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta fórmula de la distribución me ayuda a resolver cualquier tipo de problema que se refiera a más de 3, menos de 3, por lo menos 2, al menos 3, ¿no? Cuando se presentan ese tipo de preguntas, entonces yo aplico y utilizo la fórmula de la distribución, donde voy a representar todas las posibles opciones.
Bien. Tenemos otro ejemplo acá. En una central telefónica se reciben 2 llamadas cada 3 minutos, dice. 2 llamadas cada 3 minutos. Estamos hablando otra vez de intervalos de tiempo, ¿no? Si nos fijamos, hemos dicho que la característica de la Poisson, de la distribución Poisson, era que en el problema existan intervalos de tiempo. Aquí. Cada 3 minutos. Ah, perfecto. Entonces aplico Poisson. ¿Qué necesito calcular? La probabilidad de que en el periodo de 6 minutos se presenten 5 llamadas. Bien, esta es mi fórmula, la de Poisson. Calculo lambda. Hemos dicho qué ocurre en un intervalo de tiempo. Aquí me comí una A. 2 llamadas en 3 minutos. Hemos dicho además que las llamadas aquí, esta unidad de medida tiene que ser igual, ¿no? Que esta otra. Los minutos, si aquí estoy hablando de 3 minutos, aquí estoy hablando de 6 minutos. Si aquí hubiera así 3 horas y aquí minutos, hubiese tenido que hacer una conversión de unidades de medida, ¿no? Pero casualmente llega así. 2 llamadas, 3 minutos. Multiplicado por 6 minutos, esto con esto se va. Y me queda 2 por 6, 12, dividido entre 3, 4. Lambda igual a 4. Mi variable es 5 porque estoy refiriéndome a 5 llamadas. Simplemente reemplazo y voy a tener como resultado 15%. ¿No? Bueno, en el problema dice exactamente 5 llamadas. Otra cosa hubiese sido si se refería, por ejemplo, más de 5 llamadas. Si era más de 5 llamadas, entonces hubiese tenido que aplicar la fórmula de la distribución. Esta, ¿no? Esta que está aquí. Y hubiese tenido que calcular desde 5, más de 5, desde el 6 para adelante, ¿no? Ok, ahí va la tarea 2. En una central telefónica se reciben 2 llamadas cada 3 minutos. Ya, es el mismo ejercicio de hace rato, pero la diferencia es la siguiente. Deseo calcular la probabilidad de que en el periodo de 6 minutos se presenten menos de 3 llamadas. Ah, menos de 3. Eso entonces se refiere a que yo tengo que calcular menos de 3 llamadas menos de 3. Entonces me estoy refiriendo a esta parte, ¿no? Ya tienen ahí la función de distribución. Ahora, al menos 2 llamadas. ¿Qué se entenderá por al menos? O sea, mínimamente 2 llamadas. Algo así, ¿no? Entonces también aplican esta fórmula que está aquí. Y ustedes deducen cuáles términos tengo que sumar. Al menos 2 llamadas. O sea, mínimamente 2 llamadas. ¿Qué quiere decir? Más de 2 llamadas. Sí, estaría hablando desde aquí, ¿no? ¿Sí? Para este lado. Pero como es infinito, entonces tendría que ser la equivalencia, como hemos hecho hace un momento, ¿no? Bien, con eso habría terminado y por favor trabajen con la tarea 2.1 y 2.2.